Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos en la sesión del miércoles 6 de mayo de 2020 del curso de renta fija y renta variable. Y el objetivo, el propósito de la sesión de hoy es que desarrollemos el concepto de convexidad de un bono como otra medida de riesgo, de manera similar como desarrollamos el concepto de la duración. Y miremos al final, concluyamos cuál es el efecto total, el efecto combinado por la duración y la convexidad en el precio de un bono frente a las fluctuaciones que se pueden presentar en el mercado en las tasas de interés. Para ello, previamente les compartí en el módulo de archivos del Microsoft Teams, les compartí dos plantillas de Excel. Espérenme, yo les comparto pantalla para que ustedes vean en este momento qué les voy a mostrar. ¿Listo? Denme un segundito. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Bueno. Por favor, nuevamente les sugiero a todos, estoy como el video de Loquillo, ¿ya lo vieron? Por favor, silencien todos el audio que se escucha por allá cuando pasa el que vende los aguacates. ¿Listo? Bueno, ya como enseguida vuelve y entra Juanito a saludar al profesor, después entra Susanita. Bueno, entonces, como les decía, esta plantilla yo les acabé de compartir dos archivos, uno que se llama convexidad de un bono, esa plantilla pues la realicé yo hace algunos semestres, pero también les compartí una plantilla comercial pues que uno puede descargar fácilmente de cualquier plataforma de análisis financiero o de la página pues de algún docente de alguna universidad que se llama plantilla cálculo de duración DM, o sea, duración modificada y convexidad de un bono. Y vamos a ver pues que ambas me proveen pues o me generan como la misma información y me llevan pues como al mismo análisis de las medidas de riesgo de un bono. Listo. Bueno, recapitulando en una sesión previa de hace más o menos 8 días, habíamos desarrollado fundamentalmente el concepto de la duración. Y habíamos dicho que la duración o duración de Macaulay era una medida que me permitía calcular la sensibilidad del precio de un bono frente a los cambios en las tasas de interés del mercado. Entonces, por lo tanto, la duración, al ser una medida de sensibilidad, se puede considerar, se puede evaluar como una medida de riesgo. Lo mismo la duración modificada y la convexidad, que son las otras dos variables que vamos a mencionar en esta sesión. Listo. Entonces, también les compartí previamente, no para esta sesión, sino hace algunos días, les compartí dos textos, uno en inglés que se llama Investment and Portfolio Management, gestión de portafolios de inversión, y el otro es un documento en español, un libro que se llama Fundamentos de Inversión, Teoría y Práctica. ¿Sí? Entonces, en esos documentos está desarrollado de manera teórica y con algunos ejemplos el concepto de la convexidad de un título de renta. Indistintamente, pues, o digamos de manera particular, yo voy a hablar
o yo hablo generalizando o particularizando. En general, cualquier título de renta fija tiene este mismo comportamiento, pero son los bonos, los títulos, digamos, el título más representativo, más significativo del mercado de títulos de deuda, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la medida de la convexidad para el archivo, para el documento de inglés, y vamos a mirar la gráfica que encontramos en la página 519. Entonces, en la sesión pasada habíamos hablado del concepto de la duración como una medida, digámoslo así, de tiempo efectivo de mantenimiento de una inversión en un título de renta fija, que se construía, que se calculaba promediando el valor presente de los flujos de caja que iba a pagar ese título, promediándolo o ponderándolos por el tiempo, por el momento de tiempo en el... Sí, espéreme un segundito, sí. yo cambio. Sí, profe, se te está recortando. Yo mismo la pantalla. Bueno, espérenme Sí, un segundito, yo cambio de red, que me tocó instalar otra red, pues extender la red donde no tengo buena cambio de red, a ver si mejora la señal, aunque por aquí hay una puerta también cerrada donde tengo un aparatico de esos, como un amplificador de la señal. No sé si me escuchan mejor. Sí, profe, parece que mejoró. Bueno, entonces, eso. Entonces, listo. Vamos a ver si la señal mejora. Bueno, entonces, como les decía, en sesiones previas habíamos hablado del concepto de duración como una medida del tiempo efectivo, del tiempo promedio que se debe mantener un título en función de los pagos, del valor presente, de los flujos de caja futuros que ese bono va a pagar. Como esa duración está en función del valor presente de los cupones, el valor presente depende de la tasa de descuento. Entonces, de manera indirecta, la duración de un bono depende de la tasa de interés o de la rentabilidad al vencimiento de ese título. La duración depende del valor presente de los flujos de caja futuros ponderados por el tiempo, por el momento en el que se reciben esos pagos. Pero el valor presente de ese cupón o de ese pago en general depende de la tasa de interés a la que se descuente ese pago. Entonces hay una relación indirecta entre la duración y los valores o los cambios en la tasa de interés. Y esa relación lo habíamos visto en la sesión en la que calculamos la rentabilidad, la duración. Esa relación es una relación inversa. Si las tasas de interés del mercado aumentan, disminuye el precio del bono, pero a su vez disminuye la duración del título. Si las tasas de interés disminuyen, aumenta el precio del bono y por lo tanto aumentan los flujos de caja futuros que se van a pagar, su valor presente, y aumenta la duración del bono. Entonces hay una relación inversa que es lo que estamos evidenciando, es lo que estamos mirando en esta gráfica que aparece en esta página del libro. Tanto el precio, que es el que aparece, digamos, con esa función polinómica de color azul, como la duración, que aparece con esa función lineal
con esa línea punteada de color negro, son inversamente proporcionales a los cambios en la tasa de interés. Los cambios en la tasa van a estar en el eje X y el cambio en el precio y el cambio en la duración los vamos a manifestar, los vamos a plantear en el eje Y. Entonces, ambos tienen una relación inversa frente a las variaciones de la tasa de interés. Miren, si ustedes ven en el punto cero, se cruzan o se cortan la duración con el precio o con el cambio en el precio del bono. Si nosotros partimos que no hay variaciones, que no hay cambios en la tasa de interés, pues no va a haber cambios en la duración y por lo tanto tampoco van a haber cambios en el precio del bono. Pero si la tasa de interés, del mercado fluctúa a la derecha, es decir, hacia arriba, se incrementa, o hacia abajo, disminuye, vamos a ver que la duración va a cambiar y también va a cambiar el precio del bono. Entonces, lo que nosotros queremos es tratar de buscar la manera de determinar cómo va a cambiar el precio del bono frente a cambios en la tasa de interés. Vemos que la duración es una medida que nos reconoce o nos incorpora parte de ese cambio, por lo menos en el mismo sentido, por lo menos en la misma dirección. El problema es que la duración nos presenta solamente el ajuste lineal que tiene el cambio en los precios. Nos quedaría faltando poder ajustar esa, llamémoslo así, esa proyección, ese pronóstico, esa estimación del cambio de los precios. Nos faltaría algo que le agregue a ese ajuste la parte, digamos, de la curvatura, que tiene el cambio en los precios. Y ese ajuste es el que se denomina la convexidad del bono. ¿Sí? Ustedes van a ver pues ahí en la definición que aparece pues en la página 518, aparece la convexidad como una medida de sensibilidad frente a los cambios, a las variaciones en las tasas de interés. Entonces, nos interesa modelar, ya la duración nos permite modelar una parte de ese cambio, que es lo que vemos, que es la parte que vemos, digamos, en esta ecuación que aparece en esta. La voy a tratar de... La voy como a tratar de resaltar. La medida de la duración, que es la que aparece pues acá, me recoge una parte, el cambio en el precio recogido o representado por la parte del cambio en la rentabilidad asociado con la duración. Esta variable que ustedes van a ver acá, que se llama de asterisco, no es propiamente la duración de Macaulay que calculamos en la sesión previa, sino que es una medida que se llama la duración modificada. Me voy a ir para la hoja de Excel y les voy a mostrar, les voy a plantear cómo se calcula la duración modificada de un título. Si están viendo la pantalla, aquí en esta ecuación, aquí me faltaría poner el igual, ¿cierto? Duración modificada es igual.
Entonces, para calcular la duración modificada, lo que debo hacer es dividir la duración de Macaulay entre este cociente. 1 entre esta suma, perdón. 1 más la yield, la rentabilidad al vencimiento, que en los libros se denomina o se denota de manera sencilla con la letra Y. ¿Sí? Es decir, 1 más Y. Esa es la fórmula para calcular la duración modificada. Y igual a la rentabilidad al vencimiento. La duración tiene una interpretación financiera y es el tiempo efectivo, el tiempo en años, en semestres, en meses, en trimestres que se debe conservar ese título. La duración modificada no tiene como una interpretación o no se mide, digamos, en una variable claramente definida. Simplemente estoy dividiendo una unidad de tiempo, la estoy dividiendo entre 1 más la tasa de interés. Entonces, realmente es como esa duración modificada se puede interpretar como una medida de sensibilidad, ¿sí? Una medida de sensibilidad frente a cambios en la tasa de interés. Esa sería como la explicación o la representación de la duración modificada. Una medida de sensibilidad de la duración frente a cambios en la tasa de interés. Eso es lo que nos está presentando esta ecuación. Ahora, nos falta el ajuste por la convexidad. Ya tenemos incorporado el componente de cambio en el precio que se asocia con la duración del título. Nos falta el ajuste por la convexidad. ¿Qué nos dice la fundamentación teórica? Vamos a ampliar esta ecuación para que la podamos ver. Ahí la ven bien. Entonces, la ecuación nos dice que la medida de la convexibilidad se calcula como este producto. Esto es una constante. Se calcula dividiendo 1 entre el precio del título, el precio actual del bono, multiplicado por 1 más la tasa de interés, la yield, elevado al cuadrado. Esto va a ser constante. Este valor no va a cambiar. Lo que va a cambiar es este otro parámetro de acá, o este otro factor de este producto. ¿Qué incorpora o qué tiene este producto? Pues una sumatoria. Una sumatoria de unos flujos de caja descontados. Esto que tenemos acá son cada uno de los pagos, cada uno de los flujos de caja que pagan en inglés, pues los cash flow, los flujos de caja, los cupones y el pago del capital o la devolución del capital al final, que se hace en cada periodo traído a valor presente. Como ustedes observan, esta es la típica ecuación de valor presente. Entonces, voy a traer a valor presente cada uno de los flujos, pero multiplicado por este otro parámetro. Este otro parámetro es el factor de ajuste del polinomio que genera la curva del precio del bono frente al cambio o frente a variaciones en la tasa de descuento, como lo vimos previamente cuando desarrollamos el concepto de la duración. Ese cambio no es el mismo para todas las tasas,
si la tasa cambia, si la tasa varía una pequeña cantidad, es decir, si la tasa baja un 0.1% o sube un 0.2, 0.5%, el cambio en el precio es relativamente pequeño. Pero si las tasas de interés suben mucho, suben un 2%, suben un 5% o bajan un 5, un 7, un 8%, el cambio en la tasa es proporcionalmente mayor. ¿Sí? Quiere decir que ahí se genera o se forma una curvatura. La relación no es lineal. Me está poniendo problema aquí el mouse, que no lo apago pues tampoco en todo el día. Entonces, en la gráfica, pues ustedes ven que esa relación eso lo podemos comprobar. Yo les dejo el ejercicio, les dejo la tarea con los ejercicios que hemos hecho en Excel para calcular el precio de un bono. Yo les dejo la tarea de que ustedes comprueben que frente a cambios, distintos cambios en la tasa de interés, el precio del bono no varía de manera constante. Es decir, que realmente forma una curva. Listo. Entonces vamos a ver cómo agregarle o cómo incorporarle a esa variación en el precio por efecto de los cambios en la tasa, cómo incorporarle el ajuste por la convexidad. Entonces ya sabemos cómo se calcula la convexidad con esa ecuación. Esa ecuación pues no es ni mucho menos para que ustedes se la aprendan de memoria, ¿sí? Ya sea pues en el taller o en un examen, pues ustedes podrán tener a la mano esta ecuación. Listo. Bueno. Y la incorporación del efecto de la convexidad en el cambio en los precios se ajusta de la siguiente manera. Esta parte de acá ya es conocida. Quiero tratar de, bueno, no me da. Entonces, esta parte de acá, menos D asterisco por delta de Y, es el ajuste en la variación del precio por la duración modificada. En este texto, la duración modificada la denotan como D asterisco. En el otro texto, alguien me preguntaba ahorita del otro curso, si las fórmulas eran las mismas. ¿Cuál podía ser la diferencia si ustedes trabajan con el libro en español o con el libro en inglés? Las fórmulas son exactamente iguales. Lo que puede cambiar simplemente es la notación de alguna, no, más abajo, la notación, la denominación de alguna variable. En particular, por ejemplo, en este texto, la duración modificada la denominan D sub M acá. Mientras en el texto en inglés la duración la denotan de asterisco, en este libro, en este otro texto, la llaman D sub M. Pero miren que la fórmula matemática para cualquiera de las dos es la misma. La duración dividido 1 más la Y. Lo mismo que hicimos en Excel, la duración dividido 1 más la Y. Y lo mismo, obviamente, eso no tiene absolutamente por qué cambiar. La notación del texto
en inglés. ¿Sí? Entonces aquí la fórmula de la duración modificada está por aquí, ¿no? Que esa está dentro de un párrafo, entonces no aparece como separada. ¿Sí? Ahorita la encontré, ya no la voy a ver acá. Acá. En la página 514 aparece la fórmula matemática de la duración modificada, que aquí la llaman D asterisco. Simplemente es D sobre 1 más Y. Igual la fórmula sigue siendo la misma. Listo. Entonces, el ajuste de la convexidad simplemente va a ser igual a un medio, el ajuste del precio por efecto de la convexidad es igual a un medio, la medida de la convexidad multiplicada por el cambio en la tasa de interés elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta parte de acá. Este es el ajuste. Este es el ajuste que se le hace al precio del bono por efecto de la convexidad. Este ajuste siempre es positivo. La convexidad siempre va a ser positiva. Un medio siempre es un número positivo. Y si independientemente de si la tasa de interés aumenta o disminuye al elevarla al cuadrado, siempre va a ser un valor positivo. Entonces, el ajuste por la convexidad siempre va a ser positivo. Mientras que el ajuste por la duración, el ajuste por la duración puede ser negativo. ¿Cuándo es positivo el ajuste? El ajuste por la duración. Miren que aquí tengo un signo menos. Aquí tengo un signo menos y el cambio en la duración. Entonces, el cambio en la duración, no, perdón, el cambio en la tasa de interés. Entonces, si las tasas de interés suben, esto sería positivo y el menos hace que el cambio sea negativo. Menos por más da menos. Si las tasas de interés bajan, esto sería negativo, este delta de Y sería negativo, y al multiplicarlo por menos la duración modificada, el efecto sería positivo. Menos por menos da más, o sea que el ajuste por la duración sería positivo. Este depende, el cambio motivado por la duración puede ser positivo o negativo, mientras que el cambio por la convexidad siempre es positivo. En definitiva, el cambio total pues depende de qué tan grande sea el cambio por la duración y qué tan grande o qué tan significativo sea el cambio por la convexidad. Si ambos son positivos, pues obviamente el resultado será al alza, pero si el cambio por la duración es negativo, habría que mirar si lo compensa el cambio en la convexidad. Generalmente no lo es, porque esta medida tiende a ser mucho más pequeña, porque estoy multiplicando una tasa, una variación, un cambio en una tasa, lo estoy elevando al cuadrado. O sea, este número es relativamente pequeño, ¿sí? Bueno, vamos a practicar todos esos elementos en esta primer plantilla que se llama convexidad de un bono. Bueno, ¿qué elementos o cuáles son los datos básicos, cuáles son los datos iniciales del problema? Los datos iniciales del problema son estos 4. O sea, con solo estos datos de entrada, con solo estos valores iniciales del problema,
yo puedo hacer, además de toda esta tabla, puedo hacer todos los cálculos del precio, de la duración modificada, de la variación por la duración, por la convexidad y la variación total en el precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué me están dando? Me están dando un bono que tiene un valor nominal de 100 unidades monetarias, de 100 pesos, que va a pagar una tasa cupón del 7% y que va a pagar una tasa, va a pagar, no, que tiene, cuyo inversionista tiene una expectativa de obtener una rentabilidad al vencimiento del 8%. Digamos que esa es la expectativa sobre el comportamiento de las tasas de interés del mercado para ese inversionista. O sea, él espera ganarse la tasa de interés que en este momento está pagando el mercado. Y esa tasa es del 8%. Y el otro dato es el plazo al vencer el título. A este título le faltan 10 para su vencimiento. O sea, que va a pagar 10 cupones desde el periodo hasta el periodo 10 y en el periodo 10 va a devolver el capital que se recibió al comienzo. Quiere decir que la columna E, que ustedes ven acá, representa los flujos de caja que va a pagar ese título. Devolviéndonos otra vez para la fórmula de la convexidad, esos flujos de caja son estos valores que tenemos acá. ¿Sí? Que va a pagar en cada periodo. Mire que el subíndice del flujo de caja es T. En el periodo 1, el bono va a ser un pago de 7. Lo mismo en el 2, la tasa es una tasa fija, la tasa cupón es una tasa fija. Y en el último periodo de intereses también va a pagar 7, pero va a devolver el valor nominal, las 100 unidades monetarias. Entonces, para calcular los flujos de caja, lo único que necesito es la tasa cupón y el valor nominal. Vamos a ponerlo en fórmula. El flujo de caja del periodo 1 sería igual al 7% multiplicado por el valor nominal. Obviamente ese dato no cambió, pero sí lo puse a estar, tengo que fijar la celda, obviamente. De 2 por D1, fijo siempre para todos los periodos. F4, 4. Listo. Ahora sí, halo ese valor hasta el 10. Y lo último que tengo que tener en cuenta es que en el último periodo, además del cupón, el bono tiene que devolver el valor nominal. Listo, muy bien. Hasta aquí no nada raro. Nada diferente a lo que ya hemos hecho en clase de manera permanente. Listo. Muy bien. Ahora vamos a descontar los flujos de caja. Vamos a coger cada flujo de caja y lo vamos a dividir. Por 1 más y elevado a la t. Listo. Ese valor está ahí, ¿cierto? Es igual al flujo de caja del periodo 1 dividido, abro paréntesis, 1 más la yield, la rentabilidad al vencimiento, esa la voy a fijar con F4, elevado al periodo o al año respectivo en el que se va a pagar ese flujo de caja. Eso me da 6,5 para el primer periodo. 6, 5,6, 5,1, 4,8 y el último flujo de caja descontado me da 49,6. Listo.
Ahora, vamos a calcular el precio del bono. Si ya tenemos todos los flujos de caja descontados, en valor presente, ¿a cuánto equivalen 7 pesos traídos a una tasa del 8? ¿A cuánto equivalen 7 del año 2? ¿A cuánto equivalen 7 pesos del año 3? ¿Y a cuánto equivalen 107 pesos del año 10? El precio del bono no es más que la sumatoria de esos flujos de caja descontados. Entonces, el precio teórico de ese bono debería ser... Profe, qué pena, ¿me puede mostrar la fórmula de ese 107? Del de 107, por favor. La fórmula de 107 es, ya se la muestro, la tasa cupón por el valor nominal de 2 Sí. por D1 Sí. más D1. Listo. Listo. Bueno, entonces, si yo traigo a valor presente todos los flujos de caja descontados, voy a obtener como resultado el precio del bono. ¿Cuánto debería valer ese precio teóricamente si el inversionista se quiere ganar una TIR del 8%? Ese precio me da 93,29 pesos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien y no hemos hecho todavía nada raro. ¿Listo? Bueno. Vamos a calcular la duración de ese título. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la duración? Necesitamos una columna que es la columna G, que va a multiplicar cada flujo de caja descontado, lo va a multiplicar por el periodo en el que se recibe ese flujo de caja. Entonces vamos a multiplicar 6.5 por 1, vamos a multiplicar 6 por 2, vamos a multiplicar 5.6 por 3 y así hasta el último periodo, que sería multiplicar 49.6 por 10. Listo. Esa columna la necesitamos para calcular la duración. Entonces, ¿a qué es igual la duración? La duración es igual a la suma de toda esa columna, dividida por el precio del bono que acabamos de calcular previamente. Esa duración, recuerden, está en la misma unidad de tiempo de los flujos de caja. Como los flujos de caja están en años, la duración me va a dar... ¿Aló? ¿Y alguien iba a preguntar algo? Ah, no. Bueno. La duración está o se presenta en la misma unidad de medida de los flujos de caja. Entonces, el inversionista debe conservar este título si se quiere ganar una tasa del 8%, y si esta tasa permanece constante, el inversionista debe mantener ese título durante 7.42 años. ¿Sí? Ese es el tiempo promedio efectivo de vida de ese título. Esa es la definición, pues, de duración. Ahora, vamos a calcular la duración modificada. Para calcular la duración modificada, vamos a dividir la duración entre 1 más la rentabilidad al vencimiento de ese título, el 8%. Eso me da 6.87. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular la convexidad. Vamos a calcular la convexidad de ese bono. Necesito aplicar esta ecuación.
necesito aplicar toda esta ecuación. Entonces, lo primero que voy a tener es que voy a poner en una columna este resultado. T al cuadrado más T. Para cada T desde 1 hasta 10, hasta el T mayúscula. En nuestro ejemplo, hasta 10. Vamos a poner estos valores en una columna aparte. Esa columna es la columna H. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale este 2? 1 al cuadrado más 1. T al cuadrado más T. Entonces, 1 al cuadrado da 1 más 1, 2. 2 al cuadrado más 2 me da 6. 3 al cuadrado más 3 me da 12. 4 al cuadrado más 4 me da 20. Y así sucesivamente hasta 10 al cuadrado más 10, que da como resultado 110. Ya tengo esta columna H, T al cuadrado más T. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a hacer todo este cálculo. Voy a hacer todo este cálculo. Los flujos de caja descontados, que ya los tengo en una columna, los voy a multiplicar por T al cuadrado más T. Ese sería el resultado de la columna I. Mire que estos son los flujos de caja descontados, los de la columna G. Entonces la columna I se obtiene multiplicando periodo por periodo el valor de la columna H por la columna F. El flujo de caja descontado multiplicado por T al cuadrado más T para cada periodo. No se preocupen por la unidad de ese número. Pues esto no tendría como una unidad, llamémoslo así, como razonable, pues, o real. Estoy multiplicando dinero por años al cuadrado más años. ¿Sí? Estoy haciendo esta multiplicación. Dinero por este número 2, que sería años al cuadrado más años. Ese producto me puede dar cualquier cosa. No importa el resultado, no importa la variable. Lo importante es el resultado numérico. Ya tengo toda esa columna. Ahora la voy a sumar. Vamos a sumar toda esa columna. Y ese resultado de esa suma lo vamos a multiplicar por esta constante. 1 dividido P por 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado. Simplemente ya esta fórmula la voy a poner en la celda donde estoy calculando la medida de la convexidad. Que me refiero a la celda F32. ¿Sí? Voy a poner este valor aquí sin el igual para que ustedes vean qué cálculo estoy haciendo acá. 1 dividido F26, que es el precio del bono, multiplicado por 1 más la tasa D24. D24 es la tasa, la rentabilidad al vencimiento, por esa sumatoria de la columna I, desde I6 hasta I25. Esa columna I pues fue la última que acabamos de calcular. Listo. Entonces, ese resultado que nos da 62.62 es, vamos a poner este valor a un ladito para que ustedes lo miren.
Este resultado es la medida de la convexidad. ¿Sí? No importa esa qué unidad de medida. ¿Sí? Es una medida de convexidad y dejamos ahí el resultado. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Vamos a llegar como a resultados o a valores concretos. Entonces vamos a suponer, vamos a hacer una simulación. Vamos a suponer que la rentabilidad del bono, esa tasa que inicialmente habíamos supuesto del 8%, vamos a suponer que esa tasa va a caer al 6%. Entonces vamos a ver qué pasa con el efecto de la duración y el efecto de la convexidad en el bono. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el cambio en el precio por efecto de la duración? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula de acá. Vamos a aplicar esta primera fórmula de acá. Vamos a ver. No, esta primera parte de acá. Necesito como seleccionar solamente la imagen. Necesito copiar, necesito resaltar solamente este pedacito de la hasta acá. Entonces vamos a hacer este cálculo. Listo. Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Ese cambio en la tasa de interés lo vamos a multiplicar por menos la duración modificada. ¿Sí? Ese cambio lo vamos a multiplicar por menos por el inverso aditivo de la duración modificada. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es igual a menos, pongámoslo entre paréntesis, menos el 2% por menos la duración modificada, que me dio 6.87. Ese resultado me da 13.74. Si la tasa de interés cae un 2%, el efecto en el cambio en el precio asociado por la duración es un incremento del precio del 13.74. Me dio positivo porque aquí estoy multiplicando dos resultados que tienen signo negativo. Menos 2% por menos 6.87. Quiere decir que el efecto es positivo. Ustedes pueden jugar, digamos, pues, jugar en el sentido de simular. Ustedes pueden preguntarse qué pasa. Vamos a suponer que la rentabilidad del bono no va a caer un 2, sino que va a aumentar en un 4%. Ustedes pueden hacer ese otro análisis, ¿sí? Vamos a ver cuál es el efecto. Hagámoslo aquí en un ladito. Es igual a 4%. Sería el aumento en la rentabilidad por, menos la duración modificada. Listo. Entonces, mire, si la tasa de interés aumenta un 4%, el precio del bono va a caer un 27%. ¿Sí? El precio del bono va a caer un 27%.
Listo, ya tenemos este dato. Ahora vamos a calcular la variación del precio por el efecto de la convexidad. Para eso vamos a aplicar esta parte de la ecuación. ¿Sí? Vamos a calcular esta parte de la ecuación. 1/2 de la medida de la convexidad multiplicado por la variación de la tasa de interés elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar 1/2, 1 dividido 2, 1/2 de la medida de la convexidad que calculamos hace un ratico, multiplicado por ese menos 2% elevado al cuadrado. Ese menos 2% elevado al cuadrado. Y eso me da 1.25. Ah, sí, pero entonces, ¿qué pasa si el bono, en vez de caer, si la rentabilidad en vez de disminuir, aumenta? Entonces, la medida de la convexidad o el efecto de la variación en el precio por la convexidad va a ser igual a 1/2 de la convexidad multiplicado por ese 4%. Estamos hablando de un 2. Ese 2%, ahorita lo corrijo pues acá. Ese 2% elevado al cuadrado. ¿Listo? Es la rentabilidad del bono se incrementa o aumenta o sube en un 2%. ¿Listo? Entonces lo que estábamos diciendo ahorita era el efecto de la duración es o positivo o negativo. Positivo si la tasa de interés cae y negativo si la tasa de interés aumenta. Mientras que el efecto de la convexidad, el efecto de la medida de la convexidad o el ajuste en el precio por la convexidad siempre va a ser positivo, independiente de si la tasa está cayendo o si la tasa está aumentando. Ahora vamos a calcular, ya pues para terminar esta parte o este ejercicio, vamos a calcular el efecto total o el efecto combinado, o si lo quieren llamar el efecto definitivo. Para calcular el efecto o la variación total en el precio, pues lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar estos dos elementos en la ecuación. Vamos a sumar el efecto en la duración y el efecto en la convexidad. Entonces, esto es igual a la variación del precio motivado por la duración modificada más la variación del precio por efecto o como resultado de la convexidad. Y el resultado me dio, en este caso, positivo. Listo. Y en el caso de que el bono si hubiera incrementado, voy a cambiarle ese 4 por un 2% para que me dé, sube. Vamos a cambiar este 4 por un 2. No, aquí está bien. Aquí en el cálculo, aquí vamos a cambiarle ese
4 por un 2 para que lo miremos en las mismas proporciones hacia arriba o hacia abajo. Y vamos a cambiar este valor. Listo. Entonces, vamos a ver aquí el efecto. Entonces, aquí el efecto sería la suma de estos dos. Este más este. Listo. Mire, entonces, si la tasa de interés cae, un 2%, el efecto global o total es un incremento en el precio del 14.99%. Mientras que si la tasa de interés sube, si las tasas de interés del mercado suben en un 2%, el precio del bono se contrae en un 12.48%. No es lo mismo una variación al alza que una variación a la baja. Miren que el efecto es diferente. No solamente en sentido, es decir, no solamente en signo, sino también en magnitud. ¿Sí? Ok. Aquí terminaríamos el ejercicio utilizando la plantilla pues que yo hice, que tiene, digamos, una limitación, y es que solamente esto lo puedo variar, estos valores yo los puedo cambiar y obviamente la tabla se me ajusta. Lo único que no puedo cambiar es el plazo al vencimiento, puesto que la tasa está calculada específicamente para 10 periodos. Para eso es que les traigo como alternativa esta otra hoja de cálculo. Esta hoja no es mía, no la elaboré yo, o sea, no es de mi autoría, para dejarlo, digamos, como claro. Esta hoja no la hice yo, pero si yo pongo los datos, si yo pongo los mismos datos de mi problema, debo llegar al mismo resultado, ¿o no? Un valor nominal de un bono de 100 pesos, una tasa cupón del 7, una vida en años de 10, una rentabilidad al vencimiento del 8% y una frecuencia de pagos en el año de 1. Entonces, ustedes van a ver acá los flujos de caja que van a ser exactamente iguales a los que tenemos en nuestra plantilla. Mírenlos acá. Los cálculos de los flujos de caja descontados, que tienen que ser exactamente iguales. Los valores de la columna con los que calculamos la duración, esto no es pesos, esto pues yo ahí sí difiero con la plantilla, que esto no, estos valores no son numéricos, pues no son monetarios, pero sí representan exactamente los mismos valores que tenemos en esta plantilla. 6.5, 12, 16, 20, 23. Solamente que aquí pues tienen más decimales. Le voy a quitar decimales. ¿Sí? Y lo mismo, los valores con los que estamos calculando la convexidad. 11.1, 30.9, 57. 11.1. Aquí sí veo como una diferencia. Déjenme yo. Esto tiene una función lógica. Bueno, aquí puede haber alguna pequeña variación en la fórmula. Es posible que ya esté calculando de una vez el producto, multiplicándolo por la constante. Si aquí lo que veo es que ya de una vez está multiplicando esta columna que yo tengo en mi fórmula aquí
aquí de una vez la está multiplicando por esta constante. Entonces, por eso los valores no nos están dando exactamente iguales. Esos valores los están multiplicando de una vez por esta constante, como si la metiera dentro de la sumatoria. Aquí sacamos factor común. Ellos la están metiendo dentro de la sumatoria, esta misma constante, por eso están hallando unos valores diferentes para esta columna. Y al final, lo importante es que tanto la duración de Macaulay, que da 7 puntos, vamos a mirar la duración modificada, la convexidad. Listo. 7.42, la duración modificada 6,87, la convexidad 62.63 y lo más relevante es la parte de la simulación. Vamos a suponer, vamos a dejarlo como estaba en nuestro ejercicio. Si la tasa de interés baja un 2%, si la tasa de interés baja un 2%, el cambio relativo en el precio por efecto de la duración modificada es 13.74, véala acá. El ajuste por la convexidad es del 1.25% y el ajuste en el precio será, el cambio total es de 14.99, así tal cual lo hicimos nosotros. Solo que esta plantilla adicional tiene algo que no tenía la mía y es calcular el nuevo precio del bono. Nosotros eso no lo hicimos, simplemente estamos diciendo que el precio del bono se va a ajustar en un 14.99%, pero no estamos calculando cuál es ese nuevo precio del bono. Tendríamos que multiplicar ese 93.29 por 1 más el 14.99%. Y eso debe dar 107. Vamos a hacerla acá en un momentico. El nuevo precio, vamos a ponerla acá. El nuevo precio del bono simplemente sería igual a 1 más ese cambio en el precio multiplicado por el precio actual. 107,27, mírelo acá. Este es el valor. ¿Sí? Dos o tres decimales. Listo. Entonces, como pueden comprobar, el nuevo precio teórico debería ser, si la tasa de interés cae un 2%, se espera que el precio de los bonos se incremente, de ese bono en particular, se incremente a 107.27, lo que representa un incremento del 14.99%. Eso era lo que les quería presentar pues en esta sesión como segunda o como otra medida para calcular, para mirar el riesgo de un título de renta fija, el riesgo de un bono. No solamente la duración, sino la convexidad son las dos medidas con las que nosotros vamos a evaluar, y de hecho más que la duración y la convexidad, la más importante de todas o la más significativa es esta, la de la variación en el precio total, la variación total en el precio. Entonces, ¿esto qué me permite hacer? Como lo decíamos ahorita, yo puedo simular acá, ¿sí? Darle valores
darle valores, 5%, menos 2.5, menos 8%, 3.7 y mirar entonces con distintos valores en diferentes escenarios qué puede ocurrir con el precio del bono. ¿Sí? Esos precios van a fluctuar al alza o a la baja. Entonces, al principio nosotros decíamos que estos títulos eran de renta fija. Claro, de renta fija en el sentido de los pagos, de los flujos, de los pagos que hace el emisor del título. Mire que en ningún momento hemos cambiado la tasa cupón. Estos valores no estarían cambiando. Estos valores siguen siendo estáticos, siguen siendo constantes. En ese sentido, es un título de renta fija. Pero ¿en qué sentido tiene variabilidad? ¿O tiene riesgo? Por el hecho de que las tasas de interés del mercado están fluctuando todos los días. En ese sentido, los títulos tienen medidas de riesgo. Y esas medidas son la duración modificada y la convexidad. Con esta parte, digamos, con este ejemplo, terminaríamos pues el tema de cálculo de riesgo y de rentabilidad de un bono. Voy a parar la grabación para que, voy a dejar de compartir pantalla. Listo, hasta aquí terminaría la sesión. Entonces voy a detener la grabación y